Sí, como dice el refrán, eso, una manzana podrida puede empezar a podrir todo el resto, ¿no? Claro, el enfoque, un poco, entiendo, tratando de tomar las palabras de Gabriel, es fundamental establecer un enfoque educativo en la empresa, con su límite, obviamente, porque el enfoque educativo también tiene un límite. O sea, esto que fue un eslogan durante mucho tiempo de la universidad para todos, y que todos sabemos que es una barbaridad, porque si se llegara a la práctica... Se devalúa todo. Se evalúa todo. Para que sea para todos debe dejar de ser buena, de hecho. No solo la universidad, cualquier cosa. Si uno dice la música para todos, perdemos la música. Ya no van a ir los músicos, es lo que pasa con el karaoke, canta cualquiera, digamos. Y los demás se aguantan. Claro, por desafinado que sea, ¿no? Entonces, no. La educación también tiene un rango. O sea, una persona tiene que ser, y es parte de la responsabilidad. Es decir, no se le puede dar las oportunidades per se a alguien que al final de cuentas está dañando la organización. En ninguna parte y en ninguna organización. Pero sí, obviamente, el plantear un enfoque un tanto, no de recurso desechable. Porque en esa idea de recurso desechable, ¿no es cierto?, no solo que hay un problema ético y un problema humano, también hay un problema práctico. Porque a veces perdemos algunas cosas. Hay muchas organizaciones, empresas que se han dado cuenta una vez que han despedido a la gente que se les ha ido un activo que no habían considerado. Cierta información, cierta experiencia, ¿no es cierto?, una serie de cosas que claro, como no lo habían visto, no lo habían usado, porque siempre estuvo. Más bien la persona es víctima de la mala organización. Justamente. Entonces, desde ese punto de vista, hay esta responsabilidad mutua. Es decir, si hay mucha tendencia si yo trato a las personas y valoro a las personas exclusivamente por lo que me rinden, la persona me va a valorar a mí exclusivamente por lo que le pago. Y no hay otro vínculo. Un vínculo muy pobre por lo demás. Nadie está dispuesto a dar la vida por el dinero. A gastársela sí, pero a darla no. una persona muy rica, llegado al momento que, por ejemplo, le llega una enfermedad terminal, dice, bueno, yo doy todo con tal de que me salven. O que le pase algo a un familiar, o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, nadie está dispuesto a dar la vida por el dinero, ¿ya? A empeñarla un poco, pero a darla nadie. Es un vínculo débil, la verdad, es un vínculo frágil. Los vínculos de lealtad, los vínculos de amistad, los vínculos que son los que realmente hacen fuerte a una organización, de cualquier estilo. La lealtad como esencia, ¿no? Claro, esos vínculos hay que construirlos, y eso se construyen obviamente en que yo valoro a la persona. Si yo quiero que sea leal, le tengo que valorar la lealtad, pues. Pero si yo quiero que sea leal, pero yo no soy leal a la persona, bueno, es un discurso unilateral, ¿no? O sea, yo tengo que ser leal y también, si pido lealtad, tiene que ser el mismo lenguaje, volviendo al lenguaje, ¿no? Estamos en Una Hora a la Gerencia. El tema de esta mañana es la responsabilidad social empresarial. Estamos acompañados de Gabriel Paredes Chávez como gerente general de Human Group y de Leonardo Santelices como director nacional de Nueva Acrópolis, Corporación Educativa. Vamos a volver después a saludar a nuestros patrocinadores para explorar un poquito más sobre la flor en el desierto y cómo una empresa puede abordar este proyecto. Café 106, Una Hora en la Gerencia, responsabilidad social empresarial, el tema de la mañana. Nuestros invitados, Gabriel Paredes Chávez y Leonardo Santelices. Varias definiciones han venido al momento. Nos hace entender algunas relaciones importantísimas, especialmente el tema de los vínculos. Los vínculos y cómo establecer esos vínculos para lograr el bien común. Cómo formular una cultura donde los valores, la lealtad y estos otros sean distintos a la cultura de la dificultad creada para la facilidad vendida, como regla de la corrupción, o sea, crear dificultades para vender facilidades. Esta ética ligada a los actos propios de la institución, del talento humano, de la gestión, son los que se han comentado en esta primera parte del programa de la mañana. Vamos a ver cómo una empresa abordaría justamente el desarrollo del modelo propuesto por Leonardo Santelices. Bueno, en general decíamos que la idea, ¿no es cierto?, es... Bueno, este no es entre paréntesis, no es un modelo propuesto por mí, es un desarrollo hoy que en hicimos... la mañana, ¿no? Sí. Por si acaso. Sí. ¿Viste cómo me salgo así? Es un desarrollo que hicimos en Nueva Acrópolis como respuesta, digamos, a una problemática, la problemática de la corrupción, pero que ahora la enfocamos en un aspecto mucho más amplio. La corrupción no solo en términos de delincuencia,
La corrupción, o sea, corrupto no es solo el que se roba, digamos, los fondos públicos, corrupto es también, o privado, corrupto es también, es aquel que no tiene, bueno, quizás no le llamemos corrupto. También hay una fragilidad en cuando no existe un comportamiento ético en general, ¿no? Fragilidad que tiene subproductos como la desconfianza, etcétera. Entonces, ¿de qué manera podemos encarar esto? Básicamente, el modus operandi, digamos, de esto es, primero, crear una suerte de sensibilización entre las personas que componen una empresa, con el objeto de que de allí surgen los líderes naturales. Dentro de esos líderes hay reales y un poco ficticios, ¿no? También no hay que engañarse. Es decir, al principio pueden aparecer, por decir algo, 20 o 10, depende del tamaño de la empresa. Y esto dice, sí, yo lo puedo hacer. En la práctica, cuando uno dice muy bien, vamos a ver, después viene todo un proceso en el cual nosotros asistimos a estas personas en que logren enfocar un acto que sea primero factible, ¿no? Porque lo primero que tenemos que lograr es que se haga un acto que funcione. Si vamos a plantear algo que no va a funcionar, ya naufragamos. ¿Puedes darnos un ejemplo? Por ejemplo, si una persona dice, mira, yo creo que, imaginémonos que se refiere al entorno de la empresa, ¿no? Entonces, hay un parque aquí, digamos, y yo con estas 3 personas vamos a restaurar entero el parque. Bueno, un poco difícil, ¿no? Pero en cambio sí puedo dedicarme a este pedazo o a esta parte, en fin, y hacer, o sea, algo que sea factible, realizable, ¿no es cierto? O decir, bueno, mira, hay una serie de niños que en realidad acá están medios abandonados. Nosotros vamos a hacer, eso ya no es un acto, ya es que es otra tendencia, decir, bueno, vamos a hacer un orfanato, etc. Sí, pero eso es un proyecto, y es un proyecto de palabras mayores, digamos, que requiere de una serie de infraestructura, requiere una serie de personas, y sobre todo de continuidad. Yo no puedo hacer un orfanato, digamos, con horas libres, o sea, porque el niño requiere atención constante. Entonces, aterrizar un poco, digamos, hasta que lleguemos a actos que sean manejables, ojalá acciones que no sean de un día entero, que sean de 2-3 horas, ¿no es cierto? De tal manera que se pueda llegar a una buena conclusión para vivir esa primera experiencia, lo que decíamos, este descubrimiento. Luego, a medida que nosotros vamos dando una formación no tanto de tipo intelectual, sino más bien media personalizada, no completamente personalizada, para que la persona pueda tener las facilidades o pueda tener las habilidades incluso para poder convocar a los grupos que estima que puede convocar. Y de allí van a ir surgiendo, de los voluntarios, digamos, que convocó este primer líder, van a surgir otros que también van a tener alguna pasta, digamos, de liderazgo, y ellos querrán convocar a su vez a otra persona. Esto se puede hacer tanto exclusivamente dentro de una empresa, es decir, con el personal de la empresa, o también, y a la larga se llega un poco a eso, también con personas ajenas, digamos, ¿no? Se puede hacer en el entorno inmediato de la empresa o se puede hacer en otro ámbito, digamos, dependiendo mucho de donde esté la empresa. Es importante el entorno porque parte de los vínculos más inmediatos es el vínculo entre la empresa y sus vecinos, digamos, ¿no? Es parte del vínculo. Entonces, es a su vez, es vista con otros ojos, no es simplemente un lugar de trabajo, no es simplemente un lugar donde viene gente en la mañana, hace quizás qué cosas y después se va en la tarde, ¿no es cierto? Y casi nadie vive allí, generalmente, ¿no? No, de repente se empieza a ver este lazo humano, existen personas, estas personas se preocupan de nosotros nos preocupamos de las personas, etcétera. Hay un restablecer vínculos, por eso es interesante el entorno. También se puede hacer, insisto, una necesidad de cualquier naturaleza, pero siempre y cuando sea, esta es la condición, que sean actos. Los proyectos son una etapa posterior. Entonces nosotros lo que vamos haciendo es capacitando a la persona, educando a las personas, para que vayan teniendo las herramientas